Buenos días, Egun on denoi. Volvemos a estar con todos y todas ustedes en esta semana, una semana que se intuye intensa e importante. Estamos en un nuevo martes de Salud Pública. Por ello me acompañan Marian Nuín, que es la directora gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, y Nieves Ascunce, que es la jefa de servicio de epidemiología del mismo instituto. Entre las tres trataremos de aportarles información de actualidad y, además de situarles en este contexto temporal de la evolución, también del abordaje que estamos haciendo desde el punto de vista tanto asistencial como preventivo. No me voy a extender en los datos porque la doctora Nieves Ascunce les detallará al explicárselos más en profundidad con el boletín de vigilancia epidemiológica que saben que sale cada martes y de ahí estas presentaciones. Sí comentarles que en cualquier caso la tendencia sigue siendo esperanzadora en cuanto a nuevos contagios y también en cuanto a ingresos altas. Ayer detectamos 58 nuevos casos de COVID-19, lo que supone un incremento de 1,42% respecto al total del día anterior, el valor más bajo desde que se iniciara la epidemia. Quiero recordar que hace semanas este indicador estaba en un 25%. Datos esperanzadores también, siempre desde la prudencia, de los hospitalizados y de las altas hospitalarias. 8 personas ingresaron ayer en el hospital, día en el que dimos 31 nuevas altas. 347 pacientes, por tanto, se encuentran hospitalizados en planta y 62 en la unidad de cuidados intensivos. Lejos, muy lejos de aquellos 600 pacientes que tuvimos hospitalizados en planta a finales del mes de marzo. Desgraciadamente, ayer contabilizamos 10 fallecimientos nuevos por coronavirus. Es decir, que por un lado se confirma que el sistema sanitario, tanto en su nivel de atención primaria como de atención hospitalaria, ha respondido razonablemente bien a este envite. Los datos de hospitalizaciones y los datos de UCIs nos muestran que ya no estamos en la situación de gran presión asistencial de semanas pasadas, aunque tenemos que mantener los dispositivos materiales y los dispositivos humanos a pleno rendimiento. Y, por otro lado, se está viendo que están siendo efectivas las medidas de distanciamiento social para contener los contagios gracias al compromiso ciudadano y a la labor del sistema de epidemiología. De hecho, la atención se vuelve a situar de nuevo en el ámbito de la prevención y de la detección. Estamos en la semana en la que se reinicia parcialmente la actividad económica no esencial, lo que tiene desde el punto de vista macro una lectura positiva, pero desde la perspectiva epidemiológica y sanitaria es un escenario complejo, un escenario delicado en el que nos jugamos todos y todas mucho. Nos jugamos evitar que se pueda alarvar o gestar un posible rebrote a medio plazo de contagios y que se consolide o no esta senda hacia el reto de la progresiva flexibilización de la situación de confinamiento que por razones de salud pública sigue vigente. Por ello, hacemos un llamamiento a la prudencia y al sentido común de la población para no quebrar esta tendencia. Y en colaboración con otros departamentos, con entidades y agentes socioeconómicos, cada cual, lógicamente, desde su ámbito de responsabilidad, debemos de ser capaces de, además de pedir compromisos, habilitar medidas prácticas y concretas para posibilitar que este progresivo retorno a cierta normalidad sea compatible con la seguridad y con la salud de los trabajadores y trabajadoras en particular y también de la población en general. La doctora Marian Nuín abundará más sobre este asunto en breve. En lo que al Departamento de Salud en general compete, recordarles que esta semana, como ya les anunciamos ayer, vamos a intensificar en diferentes medidas de detección, de vigilancia y protección en sectores vulnerables y estratégicos, aprovechando que tenemos nuevos materiales y herramientas que pueden reforzar la línea de trabajo que llevamos hasta ahora, basada en la determinación de PCRs, de las cuales ya llevamos 11.000 PCRs realizadas con una media de 500 al día,
y que esperamos que con estas nuevas herramientas, y el principal refuerzo nos está viniendo por los test rápidos, esperamos aumentar gracias también esta determinación al complejo, al servicio de microbiología del complejo hospitalario de Navarra y a los equipos de recogida de muestras de la Subdirección de Urgencias Extrahospitalarias, a los que desde luego quiero agradecer su gran trabajo, el esfuerzo realizado y la gran capacidad de adaptación para dar respuesta a esta posibilidad de realizar más test que la estamos haciendo y que le estamos dando los diferentes usos que vamos a comentar. Recordar, como ya se ha comentado, que desde ayer estamos realizando test rápidos a las personas residentes y trabajadores en el ámbito sociosanitario, porque es una población vulnerable, una población con alta contagiosidad y, por desgracia, con una mayor mortalidad por diferentes factores. Ayer se realizaron 555 pruebas de test rápido en residencias de Pamplona, 460 se hicieron en residencias de Pamplona con un resultado de 60 positivos y en Tudela 95 con 3 positivos. Estos test, vuelvo a incidir, son test complementarios y combinados, a veces si son precisos, con nuevas pruebas de PCR, de las cuales ayer en Navarra se volvieron a realizar 300 determinaciones de PCR. Hoy seguiremos ampliándolo ya al ámbito más rural y a otras zonas con una implementación progresiva que nos llevará a toda la geografía foral. También tenemos que contemplar y queremos advertir que este incremento de las pruebas aquí y en los sectores que luego comentaré se va a traducir probablemente en un ligero repunte en los datos de nuevos positivos, que sobre todo van a tener una incidencia a nivel estadístico, que en los aspectos organizativos no nos va a afectar tanto porque ya con el sistema anterior, con el de las PCRs, las medidas de aislamiento, de asistencia y de prevención se estaban contemplando desde esta determinación. Como decía antes, lo que sí que va a pasar es que vamos a tener un mayor número de nuevos casos y esto va a estar en relación con esta determinación y estaremos atentos en las próximas semanas para explicarlo. Vamos a estar con todos los sistemas de vigilancia afinados al máximo y mediremos también las posibles transmisiones que pueda haber en esta nueva fase de reactivación laboral. Y vamos a estar muy encima, sí. También lo mismo se puede decir de atención primaria, un nivel en el que, como saben, y siguiendo lo puesto en marcha ya en las urgencias hospitalarias, se van a realizar test rápidos a pacientes que lleguen con sintomatología respiratoria compatible con COVID-19. Al mismo tiempo, se está también estudiando la posibilidad de dar opción a otros casos posibles que ya están diagnosticados clínicamente, pero sin prueba virológica, que se pueda optar al test rápido. A lo largo de esta semana lo que vamos a concretar son los tiempos, son las formas. Hoy se está comunicando a los equipos directivos de los centros de primaria y a los profesionales, antes, lógicamente, de empezar con esta actuación a nivel de pacientes y de público en general. Finalmente, y en esta línea de refuerzo de detección precoz en profesionales esenciales, se va a dar también un paso más en la protección al personal del sistema sanitario. Saben que el personal sanitario ha sido priorizado y ha sido una prioridad desde el principio de esta epidemia y para ello ha estado y sigue estando el circuito de determinación de PCR de Refena, que en este momento se amplía para test rápidos y continúa en PCR para profesionales que tienen síntomas, pero también con los test rápidos para profesionales que, aun sin síntomas, hayan estado en contacto con pacientes con COVID. Y hoy a la tarde se van a empezar a realizar en este circuito también estos test. Como resumen diría que con estas 3 patas de detección con test rápidos, las residencias sociosanitarias, el ámbito de atención primaria y de profesionales, reforzamos nuestro sistema de vigilancia en esta fase que es fundamental y que nos llevará a otras posteriores en las que también será importante dimensionar el número de personas inmunizadas. Pero aunque estamos en ello, eso ya llegará y lo que procede ahora es reforzar la idea de que hay que transitar con mucho rigor y con mucha corresponsabilidad en esta etapa de reactivación laboral para evitar sembrar rebrotes de contagios que
nos lleven un poco a escenarios de presión del sistema sanitario como hemos tenido. Bueno, de todo esto sí que se les va a dar ahora más información y más reflexión por parte de las doctoras Marian Nuín y Nieves Ascunce, que les comentarán también actuaciones que desde salud laboral se están poniendo en marcha, así como un análisis más a fondo, como el que tiene lugar todos estos martes de salud pública, de la evolución de la epidemia. Le paso la palabra a la doctora Marian Nuín. Hola, buenos días a todos y a todas, según on guztiei. Tras la exposición de la consejera y en este marco de refuerzo y adaptaciones de las medidas de detección y protección ante el COVID, que Salud trabaja con otros departamentos y con otros agentes, voy a hablar de 3 temas. De los test rápidos, voy a hablar de actuaciones del Servicio de Salud Laboral ante el reinicio de la actividad laboral, y también de información en relación a las mascarillas de una manera breve. En relación a los test rápidos, por profundizar un poco en lo que son y cómo actúan estos test, digamos que el objetivo de la estrategia de los test para el Ministerio, para nosotros, para todos y para todos los países en general desde el inicio de esta pandemia, ha sido realizar el máximo número de test posibles a todas las personas que presenten síntomas, es decir, incrementar la capacidad diagnóstica. En este marco, la pieza clave de la estrategia del diagnóstico es la PCR, los test de PCR. Y en este marco también, estos test de PCR se complementan con los test rápidos, con el objetivo de llegar a un mayor número de población diagnosticada. Y digamos que en estos últimos días también un objetivo es realizar test a personas asintomáticas en entornos de alta prevalencia de enfermedad. Este es el coronavirus. Y del coronavirus podemos detectar con los test 2 partes. La PCR detecta el RNA genómico que hay en el interior del núcleo. Y también es posible del coronavirus detectar otra parte, que son los antígenos que están en la cápsula. Por otra parte, las personas cuando entran en contacto con el coronavirus desarrollan habitualmente una inmunidad y desarrollan unos anticuerpos. De manera que otra posibilidad que tenemos de detectar la presencia de enfermedad es detectar esos anticuerpos. ¿Cómo se diagnostica el COVID-19 a pacientes con síntomas? ¿Qué estrategias tenemos entonces? Pues como hemos visto, la PCR, hacer un test de PCR que nos detecta ese fragmento de material genético que está en el interior del núcleo del coronavirus, y lo hacemos a través de una muestra respiratoria nasofaríngea y que, como decimos, pues lo que estamos intentando es aumentar al máximo posible la capacidad de producción de este test, porque es el test, digamos, el patrón oro, es el test más sensible y fiable de los que tenemos. Pero es un test complejo que necesita logística para ser realizado, por lo cual la manera de complementar y de llegar a un mayor diagnóstico es también a través de los test rápidos. Y como hemos dicho, hay 2 tipos de test rápidos. Aquellos que detectan en nuestra sangre esos anticuerpos que hemos producido en un momento dado contra este virus, o aquellos que detectan también en las vías respiratorias superiores las proteínas del virus, esas que estaban en la cápsula, ¿no? Estos test rápidos, digamos que si el resultado es positivo, estamos ante una persona con síntomas, se establece el diagnóstico. Si el resultado es negativo, entonces vamos a hacer una PCR. Por tanto, como hemos dicho, tenemos 2 tipos de test rápidos de antígenos, detectan la proteína y es más útil en primeras fases de la enfermedad, y tenemos los anticuerpos. Nosotros desarrollamos 2 tipos de anticuerpos, unos que los hacemos antes, que son las IgMs, y otros que se desarrollan más tarde, que son las IgGs. Son más útiles en fases un poco más avanzadas de la enfermedad, cuando al cuerpo le ha dado tiempo a generarlos.
Y ahí tenemos dos tipos de test, los que son capaces de diferenciar una fracción de otra y los que te dan un resultado total. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos las PCRs que, como hemos dicho, su grado de sensibilidad es muy alto. ¿Qué quiere decir la sensibilidad? Es la capacidad de detectar que si una persona está enferma, el test me sale positivo. ¿Cuáles son los inconvenientes? Que precisa varias horas, ¿no? Pasamos como 4 horas hasta que nos dan el resultado. Y luego es complejo, necesita unos reactivos, necesita un hisopo, necesita ser analizado en un laboratorio que está acreditado. ¿Qué tienen los test rápidos? ¿Cuál es nuestro test rápido? Nosotros tenemos disponible un test rápido de anticuerpos. Este test rápido de anticuerpos, digamos que tiene una sensibilidad que varía. Si lo hacemos más precozmente, llegamos al 60% aproximadamente. Según van pasando los días, llega hasta más del 80-85%. ¿Qué tiene de ventaja? Que es muy rápido, se hace en 10 o 15 minutos y su manejo es mucho más sencillo y se puede hacer allí mismo donde se extrae la muestra. Por tanto, la PCR es la prueba de elección para orientar el diagnóstico y el tratamiento precoz adecuado, pero de modo complementario podemos aumentar nuestra capacidad diagnóstica. ¿Dónde? Como estamos hablando así de diagnóstico, estamos hablando de personas con síntomas, en ámbitos con una alta prevalencia en personas que llevan varios días de evolución. Por ejemplo, las urgencias hospitalarias, que es el primer sitio donde se puso en marcha. Otra indicación que también se ha visto muy positiva es aquellos pacientes que han ingresado o están en el domicilio, que la PCR ha salido negativa, pero se ve un cuadro que es claramente compatible con el COVID. Este test nos puede dar un resultado positivo allí donde la PCR nos lo ha dado negativo. Y donde ha expuesto la consejera también que se va a empezar ya a utilizar en el diagnóstico de infección en personas con síntomas compatibles en atención primaria, que hasta ahora, digamos, pues decíamos son casos posibles, ¿no? Y entonces vamos a ir avanzando en ese diagnóstico. ¿Qué otras utilidades pueden tener estos test de anticuerpos? Pues pueden ser, digamos ya en personas asintomáticas, vamos a decirlo, bueno, pues dos que sobre todo valoran la respuesta inmunitaria una vez finalizado el aislamiento, los casos posibles en atención primaria, esas personas que se les dijo hace más de 14 días que eran un caso posible, y ahora con este test podemos ver si esa persona ha desarrollado o no una respuesta inmune. Seguramente ya ha acabado su periodo de aislamiento, pero le podemos decir si ha tenido contacto con el coronavirus o no. También en los estudios de seroprevalencia a nivel poblacional y también en personas asintomáticas en contexto de muy alta prevalencia podemos utilizarlo para el cribado de residentes y trabajadores de residencias y centros sociosanitarios, que es a lo que la consejera ha hecho alusión, y también lo que está preparando en cuanto al cribado de trabajadores sanitarios. En relación con el segundo tema, que es el reinicio de la actividad laboral, digamos que los próximos días vamos a tener oportunidad de profundizar más en él, pero vamos a ver hoy que el objetivo en este momento de hoy, que han empezado ya, ¿no?, trabajadoras del sector de la industria y la construcción de nuevo al trabajo, es extremar las medidas preventivas y protectoras en la vuelta al trabajo. Y en este marco, ¿cuál va a ser la labor del Servicio de Salud Laboral del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra? Asesorar y acompañar a las empresas que reanudan su actividad para garantizar una vuelta al trabajo segura. Las empresas grandes tienen en general sus servicios de prevención de riesgos laborales u otras modalidades correspondientes. Para aquellas empresas y autónomos que sin un servicio de prevención cuentan con el asesoramiento del personal técnico del Servicio de Salud Laboral y de la mutua colaboradora. Tomando como base y en coherencia con la guía de buenas prácticas en los centros de trabajo que ha elaborado el Ministerio de Sanidad, el Servicio de Salud Laboral ha dado los siguientes pasos.
ha enviado una carta a todas las empresas a través de las mutuas, señalando de alguna manera este objetivo y el plan a realizar. Ha enviado una lista no exhaustiva de medidas preventivas a adoptar en la empresa frente al COVID-19, que a través de los servicios de prevención laboral se trabajará en cada empresa con todos los agentes que ahí intervienen, de manera para ver cuáles son necesarias adoptar en cada una de ellas, y a través del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales será del conocimiento del Servicio de Salud Laboral. Y ha editado también unas recomendaciones preventivas frente a COVID-19 para el sector de la industria y para el sector de la construcción. Y estas recomendaciones preventivas, digamos que el Servicio de Salud Laboral elaboró una propuesta y se ha consultado tanto a organizaciones empresariales como sindicales y de trabajadores autónomos. ¿Cuál es el contenido de estas recomendaciones? Bueno, pues tiene todo un apartado que va hacia la población trabajadora enferma y especialmente sensible, sobre todo para que las personas trabajadores y trabajadoras que presentan síntomas, ¿no?, que pueden ser compatibles con la infección por coronavirus, no acudan al trabajo y consulten con su centro de salud. Y en el caso de que eso se presente allí, mientras estás trabajando, pues se pongan en contacto con su servicio de prevención de riesgos o la modalidad correspondiente. En cuanto aquí, digamos que lo que prima son sobre todo las medidas colectivas, y hay medidas colectivas en relación con la entrada y salida del centro de trabajo, con la organización del trabajo, con aquellos lugares donde se trabaja y los equipos de trabajo y herramientas que se manejan. Y también información a los trabajadores y en general, y de las medidas de higiene en particular. Y en un segundo paso, después de lo que son garantizar estas medidas colectivas, están también los equipos de protección individual para la protección de cada persona. Otro tema de actualidad hoy día también es el tema de las mascarillas. En ese sentido, el ECDC, que es el órgano europeo de enfermedades infecciosas, digamos que en relación con las mascarillas quirúrgicas, no entrando ya en los equipos de protección individual propiamente, sino en lo que son productos sanitarios de mascarillas quirúrgicas, considera que, claro, respecto a la comunidad, es prioritario el uso en los profesionales sanitarios, lo cual tiene toda su lógica. ¿Para qué nos sirve en el ámbito público utilizar mascarillas? Pues nos sirve como un medio de control para reducir la propagación de la infección. ¿Cuánto contribuye a disminuir la transmisión? Pues no estamos tampoco seguros, tampoco hay una evidencia de en qué porcentaje contribuye, pero entendemos que en la medida que vamos poniendo medidas de barrera, ¿no?, para evitar que una persona, las gotitas respiratorias que exhalamos y que pueden estar infectadas por coronavirus lleguen más allá de ese método barrera, pues tiene su contribución, ¿no? Donde, por tanto, puede ser más valioso utilizarla, pues en aquellos espacios cerrados en donde más cerca nos toca estar a unos de otros, ¿no? Para priorizar también, como decía, que estas mascarillas quirúrgicas sean utilizadas por profesionales sanitarios, digamos que ha surgido un nuevo modelo de mascarilla, la mascarilla higiénica, que ya tiene también su propio certificado UNE y que se entiende como una medida preventiva complementaria, que no sustituye, y esto es importante, a las medidas de distancia física, de etiquetado respiratorio y de higiene de las manos. Y el ECDC hace mucho hincapié en que hay que hacer un uso adecuado de ellas. Porque si hacemos un uso inadecuado y nos confiamos que tenemos la mascarilla y que eso implica que no tengo que tomar otro tipo de medidas, pues a veces es más un riesgo que una protección. En este sentido también, desde el Instituto se ha elaborado, ¿no?, así de manera además rápida, un tríptico que nos ayuda a tener en cuenta todas estas medidas y en particular también a ver cómo se debe utilizar una mascarilla en este momento en que se están repartiendo ya mascarillas, ¿no?, higiénicas a la población.
Como dice el tríptico, pues hay que actuar con solidaridad y con cabeza, nos jugamos mucho. En este tríptico pues, se detalla qué es el COVID, cómo se transmite, cómo se previene en general y también hay un pequeño apartado para el ámbito del trabajo y cómo usar bien las mascarillas. ¿Qué tenemos que hacer si tengo síntomas? Y un poquito pues, el resumen ya final. Así que muchas gracias, eskerrik asko, y doy la palabra a la doctora Nieves Ascunce. Gracias, buenos días también a todos y a todas. A ver si puedo tener las diapositivas, porque hablar de tendencias en una diapositiva, ¿verdad? Ay, eso, ya está. La verdad es que mientras se pone aquí la tecnología para tenerla a punto, agradecer el elaborar ese tríptico, el tener estas medidas de protección y de prevención, que sí que se ha hecho en un tiempo rápido, pero que es muy didáctico y muy necesario. Doctora Ascunce. Pues como ha comentado la consejera, y como todos los martes de Salud Pública, me toca darle un repaso a lo que ha sido la semana, a ver cómo está yendo la enfermedad, cómo se nos está presentando y qué perspectivas de futuro inmediato para esta semana que tenemos por delante podemos esperar. Como siempre, deciros y decirles que todo lo que vamos a ver es consecuencia de las pruebas que estemos realizando. Y esto cada vez va a ser más verdad. O sea que hasta ahora teníamos bastante centrado el dónde hacer las pruebas. Se iba determinando una serie de indicaciones más o menos fijas, más o menos concretas, y bueno, de alguna forma teníamos un patrón de realización de pruebas bastante parecido unas semanas a las otras y estimábamos de una forma bastante aproximada a la realidad cómo iba la epidemia, si subía, si bajaba, si nos aparecían más casos o nos aparecían menos. Ya llevamos un par de semanas en los que los criterios de indicación han cambiado, sobre todo, no tanto el criterio, pero sí la tipología de las personas a las que les estábamos haciendo. Y ahí es cuando entran de una forma ya muy significativa la realización de pruebas, de PCRs en este caso, en residencias, donde la probabilidad de ser positivo es mucho mayor y, por tanto, vamos a ir viendo que también el número de casos es mayor. Y no tanto en esta semana, que es la que yo voy a evaluar, pero sí que ya se empieza a hacer los test rápidos que ha comentado Marian y la consejera, y esto sí que nos va a hacer cambiar mucho la foto de lo que es la epidemiología o la presentación de la enfermedad en nuestra comunidad. Y digo no tanto en esta semana, porque en esta semana que vamos a analizar no se han hecho escasamente 150 pruebas. Además, se han realizado como una medida para aumentar la capacidad diagnóstica en los servicios de urgencias, en los hospitales, y todavía no entra en este análisis ese volumen tan importante de pruebas que se está haciendo ya en residencias o en otros ámbitos, ¿no? Esta es la foto de las pruebas realizadas en residencias, con un 50% de positivos de media, con un incremento importantísimo, y más también en la última semana, con un porcentaje o un número de positivos muy próximo los primeros días o durante las primeras semanas, muy próximo. A casi todo el mundo que se le hacía prueba salía positivo, ¿no? Ves que están muy pegadas las curvas, vamos a decir, ¿no? Número de positivos y número de pruebas. Aquí hay más diferencia, o sea que en los últimos días se han hecho más pruebas y también no tan dirigidas a las personas que podían tener ese resultado positivo, ¿no? Pero aun y todo el volumen, el porcentaje global es de un 50%, muy por encima de otros grupos de población. Y ¿eso qué hace? Pues que verdaderamente estos grupos están aumentando la probabilidad diagnóstica, la posibilidad de encontrarnos con casos. Por otro lado, estamos realizando pruebas a personas con menos riesgo y también entonces con menos posibilidad de ser positivo. Estamos realizando pruebas de seguimiento, por ejemplo, a personal sanitario antes de incorporarse. Bueno, que estamos cambiando mucho la tipología de las personas a las que les hacemos y, por tanto, también la presentación de la enfermedad. Y esta gráfica pues empezará a hacer muchos picos y pocos picos y subirá y bajará en función de los test que hagamos. Entonces, yo creo que tendremos que explicar mucho por qué suben o por qué bajan los casos, porque si hacemos muchas pruebas subirán y si hacemos pocas pruebas bajarán, ¿no? Luego, todo esto que semana tras semana o día tras día hemos ido midiendo cómo subía, cómo bajaba, bueno, pues quizá ahora tendremos que profundizar en su análisis y dar
otras explicaciones. Pero en todo caso, aunque todavía no está tan influenciada por los test rápidos, que van a aumentar mucho el número de casos, pero sí que mantenemos esa subida importante y a partir de estos finales de marzo, pues ya esa bajada con muchos picos, pero esa bajada, y ya vemos aquí pues, el número tan importante que se han hecho de pruebas en residencias, como ha dado lugar a unas subidas importantes en el número de casos. Pero, insisto, no es que la cosa vaya mal, sino que estamos haciendo pruebas a otro tipo de personas y, por tanto, van a aparecernos casos. Lo mismo que en el futuro nos aparecerán estos y muchos más. Si seguimos analizando esa velocidad de crecimiento, siempre respecto a lo que teníamos el día anterior, pues sí que verdaderamente la velocidad es baja y cada día pues, claro, tendrían que hacerse muchos para que subiera respecto al día anterior, ¿no? Pero en ese aspecto pues, la velocidad de crecimiento verdaderamente sigue siendo baja con los datos que tenemos, sigue siendo baja con los informes que tenemos desde Madrid en los que nos comparan la tasa de crecimiento de la epidemia, es la velocidad de crecimiento en 14 días. Aquí tenemos los datos que les puse la semana pasada, todavía la velocidad es mayor en esta semana, quizá un poquito más en el conjunto de España que en Navarra, pero que, insisto, es que solo vemos aquello que provocamos. O sea que si verdaderamente hemos hecho en Navarra más pruebas a colectivos de mayor riesgo, pues lógicamente nos han aumentado los casos y por tanto la velocidad de crecimiento no ha disminuido, pero no ha aumentado tanto como en otros, ¿no? O el número reproductivo básico, que era el número de casos que un caso da lugar, o sea, el número de personas a las que contagia cada caso, que sigue estando alrededor de 1, un poquito por debajo, y que prácticamente es muy parecido a lo que era la semana pasada. O sea que en ese aspecto sí que diremos que estamos estabilizados, podríamos decir, ¿no? Pero sí que esta gráfica, que no sé si recordarán, la primera vez que vine hace 2 o 3 semanas, no recuerdo muy bien, esto era los casos acumulados, la tasa de incidencia acumulada durante todo el tiempo y en toda la población, y en aquel momento tenía muy pegadita una línea que era la tasa de incidencia acumulada en los 14 días previos, ¿no? En lo que habíamos dado, en lo que se había producido en los 14 días previos, que es el periodo de incubación que tiene la enfermedad. Y fíjense ahora cómo ya va bajando incluso, ¿no? Se ha estabilizado, va bajando y está muy separada de lo que es la incidencia global de la población. Una vez más, una indicación o un indicativo de que sí que es cierto que la epidemia en sí está disminuyendo mucho, la posibilidad de contagio también, y por tanto los casos que tenemos en los últimos 14 días obviamente son mucho menores que los que teníamos hace un tiempo, ¿no? Y realmente con esa manipulación a buenas que decimos de lo que es la realización de pruebas, con el indicador que nos vamos a quedar prácticamente es con los pacientes que requieren hospitalización, que esos, por mucho que hagamos más o menos pruebas, siempre van a surgir. Una persona que está grave, le hayamos hecho pruebas o no le hayamos hecho pruebas, va a contactar con el sistema sanitario y en ese caso se le va a hacer una prueba y se va a confirmar, ¿no? Entonces, el sistema de vigilancia basado en casos hospitalizados o casos más graves es el que realmente no va a ser tanto consecuencia de las pruebas que hagamos, sino va a ser per se una expresión de lo que realmente está pasando en la población en la que estamos trabajando. Ya la semana pasada lo decíamos y ahora también seguimos diciendo, el número de ingresos por día ha disminuido significativamente. Siempre hay algún pico, ¿no? pero en principio ha disminuido. La velocidad de crecimiento también ha disminuido y aquí, como digo, sí que tiene ese valor de ser algo real, no manipulado en un sentido estricto de la palabra. También al ver el porcentaje de casos que requieren hospitalización frente al conjunto, siempre hemos dicho que estaba clavado en un 45%. Ahora quiere bajar un poquito, lo que pasa que yo aquí sí que creo que hay que ser prudentes, esperar unos días más. Si realmente sigue bajando es que estaremos detectando casos menos graves, y entonces sobre el total de casos van requiriendo hospitalización algunos menos, pero fíjense que estamos hablando de un 41% frente a un 45%, o sea que vamos a dejar también que se estabilice un poco esta cifra, ¿no? Consecuencia de los ingresos o consecuencia de esa enfermedad en su estado un poquito más grave son los casos que han ingresado en UCI.
en las que casos que, como saben, en los últimos días ya no han ingresado, no ha habido nuevos ingresos en unidades de cuidados intensivos y que ya venía pues bajando, excepto unos picos aquí que realmente seguro que tienen más un origen casi administrativo que real, porque ese día fuera más grave, ni mucho menos, ¿no? Pero como ven, pues sí que ha ido bajando y ya digo que es muy bueno el hecho de que en los últimos días ni tan siquiera haya habido ni un caso, ¿no?, de que haya requerido nuevo ingreso en la UCI. También el porcentaje respecto a los casos totales también ha bajado un poquito respecto a los que requieren hospitalización y un poquito también respecto a los casos totales. O sea que vamos a esperar una semana más a ver si esto sigue bajando y, como digo, sería más indicación de que estamos detectando una tipología de enfermedad quizá un poquito más leve que lo que teníamos hace unas semanas, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa en la próxima semana. Los exitus pues verdaderamente siguen produciéndose. Como estamos trabajando cada vez con un número menor, un número absoluto menor, la variabilidad es mayor, pero bueno, si queremos ver, pues sí que también hay una bajada, o sea que eso siempre va a haber bajada de casos, bajada de hospitalizaciones, bajadas de UCI y bajada de exitus, ¿no? Pero también vamos a esperar porque siempre tiene ese decalaje que siempre hemos dicho respecto al diagnóstico, incluso respecto a la hospitalización. El porcentaje sigue siendo muy estable, alrededor del 13-14% respecto a todos los que ingresan, y recordar que son exitus entre hospitalizados, no es el total, ¿no? Y por empezar con lo positivo, el porcentaje de altas, que esté sobre el total de hospitalizados, más de la mitad ya están dados de alta hospitalaria, y esta cifra, como ven, va aumentando, se va uniendo, y pronto pues esperemos que la mayoría de los pacientes hospitalizados estén de alta. Y aquí he querido poner pues lo que es esa foto un poco burda, pero que a veces es muy, muy significativo, el número de casos que han requerido hospitalización, este es el último día, el número de altas hospitalarias en el mismo día y el número de éxitos en el mismo día. Que igual repetimos mucho los fallecidos, porque verdaderamente tienen una gravísima trascendencia, pero vamos a fijarnos también en las altas hospitalarias, que cada vez son mayores y cada vez se van aproximando más al total de hospitalizados. Las curaciones, y quiero hacer mención a que a veces encontramos más altas hospitalarias que curaciones, y como quiero explicar que cuando una persona es dada de alta desde el hospital, de una alta hospitalaria, todavía tiene que estar 14 días en régimen de aislamiento para evitar posibles transmisiones no controladas, ¿no? Entonces, realmente nosotros damos por curado o llamamos curación a la persona que ha acabado ya el periodo de aislamiento. Luego podemos tener más altas hospitalarias que curaciones, pero todo es cuestión de dejar pasar los días y volveremos a aumentar. Pero, no obstante, ya tenemos 700 personas ya curadas, o sea que han pasado ya todos los periodos de aislamiento, con el cuadro clínico resuelto, por supuesto, y el porcentaje cómo va aumentando día tras día, y cómo aumentará, porque realmente no empezaron a aparecer hasta que ya no teníamos 14 días desde el inicio de síntomas o 14 días desde el alta hospitalaria. Nos vamos a quedar con otro indicador muy bueno de lo que es la transmisión comunitaria o cómo realmente se está comportando la enfermedad, que es el número de casos posibles. Yo creo que al cabo de estos días ya hemos definido que son aquellas personas habitualmente atendidas en atención primaria, muchas de ellas, otras no, pero muchas de ellas sin una confirmación diagnóstica a través de PCRs, que es lo que se hacía hasta este momento, para confirmar si fuera o no fuera un caso confirmado, pero que recordad cómo en esta primera semana se cogieron más de 4.000 casos, en la siguiente pues fue un poquito de estabilización, pero también ya empezó a bajar día a día, Al principio subió, pero luego ya empezó a bajar. La semana pasada nos quedamos en 2.500 y estamos en escasos 1.500, aunque con unos cuantos días festivos por medio, con bajada de actividad en los centros de salud, y también podría estar influenciado un poquito, pero sí que la tendencia en los días que se trabajó ya era también a la disminución. O sea que si unimos esto con esto, está bajando. Y de aquellos
5.000 casos que teníamos en la primera semana cuando empezaron a medirse, pues hombre, estamos en 1.500. Y eso sí que no está manipulado, ¿eh? Eso sí que son los que aparecen, los que contactan con el sistema sanitario con una sintomatología sugestiva de un COVID y que en primaria se tratan como tal y que probablemente a partir de ahora empezaremos a ver si son o no son casos COVID. Bueno, seguimos estudiando el impacto en mortalidad, ya no con la mortalidad de los pacientes hospitalizados, sino en general. Y bueno, pues vemos cómo el impacto sigue siendo importante, o sea que sigue apareciendo más fallecidos que los que esperaríamos en una temporada normal para la misma época, que serían estas líneas de aquí. Sí que hay un impacto y bueno, día a día pues ya se ve como con bajadas y subidas, pero día a día, como en los últimos días, pues ha habido un número de fallecimientos muy superior al que podíamos esperar en una temporada normal. Bueno, pues muchas gracias, como siempre, y también pues decir que, como siempre, esto es consecuencia de todo lo que estamos haciendo, de bien, y que solo pretendemos, y como ha dicho también la consejera y también Marian, pues que sigamos, no nos olvidemos de que las medidas de contención sigan siendo importantes, las medidas higiénicas, las medidas de distanciamiento, todo, porque si no, realmente podemos entrar en una fase de repunte, cosa que no la deseamos nadie. Gracias. Muchas gracias, doctora Ascunce y doctora Nuin. Y pasamos a responder a las preguntas que nos quieran trasladar. Hola, buenos días. Desde navarra.com preguntan cuál es el porcentaje de recuperación de casos COVID-19 en las UCIs de Navarra. Bueno, yo sí que lo que querría resaltar es que los profesionales que están trabajando en estos puestos críticos están sacando adelante casos muy complicados. Desde luego quiero agradecerlo, toda su profesionalidad y su esfuerzo. Es un dato que casi mejor lo ofreceremos próximamente cuando pasen estas semanas de presión asistencial y de una manera más global. Respecto a las mascarillas, Aitor Plaza, de Onda Cero, pregunta qué efectividad real tiene repartir 146.000 mascarillas si son de usar y tirar. En 2 o 3 días plantea que estaremos en la misma situación. ¿De qué sirven que sean de un solo uso esas mascarillas? Bueno, respecto a estas mascarillas, como bien ha comentado Marian Nuin, son lo que se llaman mascarillas higiénicas. Es efectivamente un nuevo tipo de mascarillas, son de protección colectiva y, por así decirlo, la protección es de dentro a fuera. Estas mascarillas responden a una normativa UNE de qué características deben tener y se sigue trabajando en una nueva normativa UNE. Se sacaron 2 por parte del Ministerio, una en adultos y otra en niños, y se está trabajando en una nueva con otro tipo de mascarillas dentro de estas características de mascarilla higiénica, pero que sean de tela y reutilizables. Aún no están, pero va a llegar. Guadalupe Uzkudun, de la agencia Europa Press, comenta que las farmacias se han ofrecido a colaborar en el reparto de mascarillas, pero no tienen. Y pregunta si se les va a hacer llegar mascarillas y si se ha abordado con ellas cómo se haría un reparto de mascarillas a la población. Bueno, de este tema del reparto en farmacias, que cuando toque esta fase, pues las farmacias recuperarán el ser cauce de distribución y venta de este tipo de material con precios que se establecerán, precios que probablemente estarán intervenidos para que sea accesible a toda la población y que habrá que valorar si es a través de tarjeta sanitaria. En ello se está y desde luego que informaremos a la población cuando esto esté ya sea concreto y se tendrá toda la información necesaria en este momento. Estamos hablando también. También tenemos preguntas sobre la vuelta a la actividad laboral en aquellos sectores no esenciales y Marijose Echeverría, de Diario de Navarra, quiere saber si se han recibido quejas por falta de material de protección al reactivar la actividad en la industria y la construcción. Y Navarra Información preguntaba si se están distribuyendo mascarillas a los trabajadores que se incorporan a sus trabajos. No tengo constancia, o por lo menos no me han comunicado que esté habiendo quejas en ese sentido. Lo que se ha hecho hoy desde el Servicio de Salud Laboral es, digamos, pensando un poco en esta situación en la cual el Ministerio recomendaba mascarillas, ¿no?, para la vuelta,
y es posible que empresas pequeñas, trabajadores autónomos no las tuvieran, se ha repartido por una parte directamente y por otra a través de las mutuas mascarillas quirúrgicas para estos 4 días, para aquellas empresas pequeñas y autónomos, o sea, priorizadas, que digamos tuvieran más difícil este acceso. Pero es una medida temporal, simplemente por, digamos, cubriendo este espacio de una medida colectiva, ¿no?, que, como hemos comentado, pues es una protección que ayuda a disminuir la transmisión del virus, pero que no se trata de un tipo de protección individual, digámoslo así. Sobre la vuelta a la actividad laboral, Onda Cero plantea que ayer el Navarra también defiende el uso del transporte privado en lugar del público, tal y como hizo ayer el ministro Ábalos. Bueno, hay una guía del Ministerio, que es la guía de buenas prácticas, que es la que ha comentado y se ha visto también en el monitor, que recomienda este tipo de transporte. Obviamente es una situación que se adecúa a las necesidades de cada empresa y de cada ciudadano. También se recomienda ir andando, si se puede, o en bicicleta o en otros medios. Esto todo nos tiene que llevar a una cuestión que, como se ha comentado antes, no tenemos que distraernos, y de allí nuestra prudencia, nuestra corresponsabilidad colectiva. Las medidas de distanciamiento social se han demostrado efectivas en la propagación del virus, lo mismo que las medidas de higiene que se han comentado. No las olvidemos, las sigamos manteniendo y tengámoslo muy en cuenta. Y tenemos preguntas sobre los test rápidos. De Navarra Televisión preguntan si la persona con resultado negativo y en espera de PCR, si debe seguir el mismo protocolo de confinamiento de 15 días en casa. Y también pregunta si en las residencias, si después de un resultado negativo, si se requiere también de una posterior prueba PCR. Bueno, yo creo que se están hablando ya de cuestiones que son de protocolos y que, como se ha comentado antes, hay que ver en quién son esos protocolos. En el medio residencial, de residencia sociosanitaria de alta prevalencia, estos protocolos están claros. Para atención primaria son protocolos que se están comentando hoy con los profesionales, puesto que lo de un test negativo pues no es lo mismo en alguien sintomático que asintomático, y si es sintomático, si es antes de 7 días o menos, por lo de la sensibilidad que ha explicado, y lo ha explicado francamente bien María Nuín, la gerente, pero que realmente para la población en general, hablar así negativo tal, hay que situarlo en los protocolos, que tanto los profesionales como en los centros sociosanitarios son protocolos de actuación con algoritmos que están muy claros. Respecto a los test rápidos en atención primaria, que ha comentado que hoy se está comentando, desde Europa Press nos preguntan si se puede adelantar algún criterio que se va a seguir para la realización de estos test a casos posibles. Bueno, como también se ha comentado, se están presentando en este momento, después de estos días de fiesta, a las direcciones de los equipos de atención primaria y los profesionales. Sí que la doctora Nuín ha adelantado que en pacientes que etiquetamos sintomáticamente de caso posible, el test rápido, si es positivo, indica que este paciente tiene la infección, y si es negativo va a depender de los días. Si es un paciente del mundo laboral, si es negativo, estará indicada, se está trabajando en este momento, como estaba comentando, si hacer una PCR, por lo que esto supondrá de aislamiento y de valoración de contactos. Es decir, ¿se van a empezar a utilizar en atención primaria? Sí, en los casos posibles que hasta ahora era caso posible por la clínica, nos va a permitir el saber si es una infección o no, sí. En ello, de manera progresiva, gradual, y teniendo estos criterios claros que los profesionales los están conociendo y se está organizando la atención, se van a realizar. Maya Otazu, de Cadena SER, pregunta por qué disponibilidad de test y pruebas PCR tienen los centros privados navarros, si se han utilizado, y si el Gobierno puede adquirir las pruebas PCR a centros como el CIMA o Navarra Biomed.
Vamos a ver, las pruebas PCR, que ya ha explicado en qué consisten y que detectan la doctora Nguyen, como he comentado, tenemos reactivos, precisan un tipo de técnicas, precisan una realización, precisan donde se hacen una validación. Hoy mismo se ha publicado una orden ministerial en el Boletín Oficial del Estado donde se pone a disposición de todas las comunidades autónomas todos los centros que hay en una comunidad de diagnóstico clínico, tanto los centros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico de titularidad privada. O sea que en este momento en el complejo hospitalario de Navarra, a ustedes les hemos ido comentando el número de PCRs, tenemos capacidad y de hecho se van a realizar más PCRs, es una capacidad que se ha ido aumentando con los equipos de tomas a los cuales he agradecido, con el propio laboratorio de microbiología, que como contó aquí también su responsable, aumentaba el tiempo de trabajo, pero es que además la orden ministerial que se publica hoy lo que pone es a disposición todos los centros y establecimientos que tengan este tipo de diagnóstico clínico a disposición de la autoridad sanitaria de la comunidad autónoma. Una última pregunta, la plantea Jon Orzay, del diario Berria, y pregunta por qué criterio existe para que los trabajadores sanitarios infectados por COVID-19 se reincorporen al trabajo, si hacen falta 14 días de baja y 2 test positivos. Bueno, vamos a ver, de este tema yo creo que también lo vuelvo a comentar. Ya hace por lo menos como unos 10 días o igual 2 semanas se acordó con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Navarro de Salud, que a su vez lo trataba con los servicios de prevención, y con Salud Pública y con el Servicio de Microbiología, la actuación a seguir para el alta, que es lo que me están comentando. Es un algoritmo también de actuación que está muy claro y, como he comentado, está consensuado con los servicios de prevención de riesgos laborales. No es lo mismo si un trabajador sanitario ha tenido un ingreso en hospital o en hospitalización a domicilio, en cuyo caso el algoritmo de actuación y cuando la PCR se realiza tiene un número de días marcado, de si un trabajador sanitario está aislado, no ha tenido complicación, en lo que ese algoritmo sí que marca que a los 7 días habrá una valoración si lleva 4 días sin síntomas y una valoración conjunta del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales con microbiología, porque se tiene en cuenta también la carga viral cara a cuándo repetir la PCR. Pero lo que sí quiero decir que no hay ningún trabajador sanitario, ni tampoco sociosanitario, que se incorpore sin tener realizada esta prueba. Bueno, pues muchísimas gracias, doctoras, y muchísimas gracias, eskerrik asko, a todos y todas ustedes. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.